Saludos, mi gente, habla Pablo Centeno, fundador de SEO. Estamos en el podcast que es La que hay PR. Y hoy traje a mi hermana, licenciada Yesenia Centeno. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Ya hace como 5 años intentando hacer este podcast, pero no se puede. Pero que en estos días pues, la convencí y la traje, ¿verdad? Para que le dé buenos consejos, ¿verdad? Y buena orientación a ustedes que están comenzando su emprendimiento. O ya tienen en marcha su negocio. ¿Cómo está Yesenia? Todo bien, estamos bien. Por fin estamos aquí. Cuéntanos un poco qué fue lo que te llevó a estudiar Derecho. Pues siempre me gustaron los retos y me gusta la profesión porque siempre es cambiante, siempre hay que estudiar, siempre hay algo nuevo y es bien difícil porque uno siempre tiene que estar al día, no es estudiar una profesión y ya. Y también, pues, ayudar a las personas a resolver sus conflictos y, ¿verdad?, de una manera más accesible y que puedan entender, ¿verdad?, lo que están pasando para resolver sus problemas. Claro, que tampoco es algo muy fácil esta parte de las leyes en términos de la sociedad civil o de trabajo, las personas se complican. Sí, se complican y también, pues, no saben y a veces, pues, se asustan, se ponen nerviosos y uno entonces está ahí para asistirlos para que puedan, ¿verdad?, resolver sus conflictos en los tribunales o también orientarlos en algún área ya de empresas o ya de negocios, también ya de, ¿verdad?, de sus propiedades o transacciones, y uno, pues, entonces los asiste en todos esos procesos. Entonces, yendo a una empresaria para que las personas sepan de ti, ¿qué servicios ofrece en términos legales? Mayormente, pues, estoy en el área de servicios notariales, ¿verdad?, compraventas, hacer, planificaciones en cuestiones de testamento, poderes, de declaraciones de última voluntad sobre tratamiento médico. También asistimos a los, ¿verdad?, tribunales, orientaciones a corporaciones y a personas. Pues ya saben, Estamos, ¿verdad?, bastante variados. todo un poquito. Entonces, está localizada aquí en el pueblo de Comerío, Sí, pero que puede conseguir clientes de todo Puerto Rico o hasta fuera de la edad, y eso es sí, trabajo. atendemos personas, ¿verdad? Porque cada vez con la, ¿verdad?, con la emigración hacia Estados Unidos, pues más personas tienen también, pues, asuntos en Puerto Rico y también los ayudamos a asistirlos desde aquí en Puerto Rico sin tener que entonces que viajar para poder atender sus asuntos. Muy bien. ¿Dónde la consiguen? ¿Su número de teléfono? Es en el 787-450-8163 o al 939-281-0124. ¿Y redes sociales? Yesenia Centeno Law Offices en Ah, Facebook, todavía no tengo el Instagram. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? En crearle contenido y también en las diferentes plataformas para que personas, ¿verdad?, se haga más fácil de conseguirla. Muchas gracias por estar aquí porque sé que está muy ajorada. Cuéntanos un poquito para esas personas sepan qué tan difícil o cuál es el proceso cuando tú empiezas a montar una oficina de leyes. En No, términos de es abogacía. difícil, ¿verdad? En términos de la abogacía, pues en la escuela de derecho no te dicen cómo montar una oficina. Y más cuando yo empecé, pues yo no tenía como que proyectado que iba a estar por mi cuenta, ¿verdad? Solamente tenía un año de experiencia cuando empecé por mi cuenta. Y uno, pues, orientarse sobre, ¿verdad? En cuestiones de ubicación, los equipos que necesitas, también, pues, entonces la red también de abogados o compañeros tuyos que entre uno, pues, se va uno aclarando dudas y sobre temas, sobre cómo entonces montar la oficina, montar el aparato administrativo, que es bien diferente también, uno tiene que estar trabajando, pero también trabajando con cosas administrativas sobre Hacienda o sobre informes trimestrales, pólizas, que eso no estaba, Conlleva. que no es como que estar en un trabajo regular y que haces tu trabajo y ya. Sí, eso siempre hablo con diferentes empleadores que siempre hablamos tanto en la universidad como a veces en la misma escuela, que es para ser empleado, no para no tener, ser su Ah, propio dueño de negocio. Y a lo que voy aprendiendo, cómo es esta mecánica, cuando inclusive yo estudié contabilidad y siempre era a base a ser empleado. Cuando ya decidí, era en mi casa emprender, igual, había muchas cosas que no nos enseñaron, que tenemos como que ahí aprendiendo durante la marcha. Vamos a ir dirigiendo un poquito más a lo que es la parte de emprendimiento. ¿Cuáles son los errores legales que cometen los emprendedores a comenzar sus negocios? yo creo que a veces, o por lo regular, no orientarse correctamente. Ujú. Aunque también, pues, la mayoría de los emprendedores, pues, no empiezan siendo emprendedores, sino a veces como trabajan
tienen su empleo regular y entonces pues hacen, como que a veces o hacen bizcochos o hacen, ¿verdad? Su side work, su trabajo de medio tiempo y no se estructuran legalmente. Y a veces pues no saben cómo, en términos de plan de contribuciones o en términos entonces de estructura, no saben cómo estructurarse. Aunque al principio, ¿verdad? Tampoco no es que a la primera tú te vayas a estructurar o que pues nadie sabe, nadie empieza conociendo de que, no, pues yo me voy a dedicar a esto, yo voy a dejar mi trabajo. Son pocos los que desde el principio están con esa Ne- idea de empresa. Sí empresarismo, pero no de estructura de Claro. empresario. No, y siempre hablo con las personas o les explico que antes de comenzar a visitar un abogado, abogada, contable, contador, porque es muy importante esa información inicial que, ¿verdad? Y vamos a ir explicando poco a poco el por qué. ¿Cuáles son algunos documentos legales que se requieren antes de comenzar un negocio o ya en la marcha? Bueno, algunos documentos que tú necesitas para iniciar, yo creo que primero hay que saber cuáles son los documentos que el gobierno te requiere. Ujú. A veces hasta para tú poner una mesita en Claro. algún, ¿verdad? Un festival o alguna feria de artesanía, pues tienes que tener mínimo, si es alimentos, si el certificado de salud, tu certificado de registro de comerciante, en algunos casos, espera, tener su seguro patronal. Hay que, cada situación es distinta, pero primero tienes que saber qué es lo que el gobierno te exige para poder establecer tu negocio. Por ejemplo, algunos documentos que le piden a las personas ya cuando se van a algo más estructurado, por ejemplo, si te vas a crear una corporación, por lo menos generalmente estás creando hace mucho ahora en la LLC, en el Departamento de Estado, en el IRS para sacar su registro social patronal, registro de comerciante, que eso ya es obligatorio si ya tienes actividad económica, el permiso de uso, patente municipal y también la póliza del Fondo de Seguro de Estado, ¿verdad? Que hay muchos documentos más. También en el caso aquí de la abogada, pues siempre me ayuda con la parte de la resolución corporativa, que esa es más estructural o referente a quiénes son los dueños, cuál es el porcentaje de ingreso y ganancia, quién puede firmar. Eso, ¿verdad? Sí, sí es necesario, pues eso, orientarse con un abogado, con un contable, que aunque tú no estés pensando hacerlo inmediatamente, pero sí tienes que tenerlo en mente. Si ya tu negocio está creciendo, que ya necesita estructurarte con una LLC, Ujú. también, ya sea DBA, ¿verdad? Que estés por tu cuenta y no estés estructurado entre organización, pues necesita el registro de comerciante, ya se necesita para todo. Hasta para tú vender en tu casa o tú, ¿verdad? Poner una mesita, ya eso se necesita. También una cosa lleva a la otra, porque a veces necesitas tu seguro social patronal, pero para el seguro social patronal La necesita, corporación. no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente una Como compañía también se puede civil, sacar, ¿verdad? pero una cosa a veces lleva a la otra, porque muchos cuando yo lo, ¿verdad? Hago desde el inicio, pues, ok, se hace la corporación. Necesita registro de comerciante, pero para registro necesitas sacarle el seguro social patronal. Y algunas veces, pues si tienes contrato con otras empresas o algo, pues tienes que tener tu póliza del fondo. Si estás, aunque sea en tu casa, pues las patentes municipales, Que sí, conlleva mucho porque cada vez, ¿verdad? El gobierno se está más, las regulaciones. están las regulaciones y también, pues antes ya están más, el gobierno ya está fiscalizando más que antes. Sí, yo sé mucho con Paquito que apretó en muchos canales Sí, porque de antes lo que pasaba por debajo de la mesa, como quien dice, con los emprendedores, pues ya no es, hasta la empresa ya también no ya no está. regularon. Y también, pues, también a veces en asuntos legales también, Ujú. porque a veces, pues, en algunos casos de pensión alimentaria, pues, está haciendo, él tiene su trabajo regular, pues también tiene trabajo por la mesa, pues entonces, ¿en dónde uno puede estar Mira, se le colgando verifica la red también, las redes, para verificar las redes, hay que verificar los estados de cuenta, el estilo de vida, pues, si todo eso, entre más regulado tú lo tienes, pues entonces es más fácil llevar, sí, la gente se le olvida que era eso. que para ciertas cosas, por ejemplo, casa de pensión alimenticia, vengan a decir: que si estoy ya pelado, no tengo mucho dinero, me quedé sin trance por las redes sociales, no sea gran vida". Pues mira, estás revisando eso, cuidado con los Por embustes. eso, pero que más fácil es si, ¿verdad? De llevar un caso, si ya tú tienes todo tus planillas, que tienes tus cosas al día, pues es más fácil llevar un caso que tú no tener nada y tener todo en tu cuenta y tal, ¿verdad?
teniendo un estilo de vida diferente al que estás proyectando. Sí, sí. Entonces, también hablando sobre la parte de los contratos, cuenta cuál es la importancia para una persona que tiene negocio, cuenta propista, hacer un buen contrato para protegerse a él y también proteger al cliente. Bueno, primero yo creo que lo importante es si tiene un socio. Yo creo que si tiene un socio, aunque no sea, ¿verdad? Bueno, si es más de un socio, se recomienda siempre que se haga una corporación, pero también establecer las reglas de juego, que es lo que uno llama los bylaws, ¿verdad? O los operating agreement, que es esas reglas de juego que tienes tú con tu socio, como quiénes los componen, cuál va a ser la aportación de cada uno monetaria, quiénes pueden entrar, cómo salir, Visión de ingresos y ¿cómo es? De cómo la se van a ganancia y dividir pérdida. las ganancias, cómo se van a dividir las pérdidas, cómo en caso de divorcio, qué se va a hacer en caso de fallecimiento. Todas esas cosas es bueno tenerlas en un documento porque a veces pues la mayoría de los asuntos y controversias pues son porque no tienen eso estructurado con los socios y entonces a veces pues pierden dinero o hasta la empresa se quiebra porque no hay una guía de cómo se iba a establecer esas divisiones. Ahorita, ahí también, bueno, cuando tuviste un abogado o abogada, cuando traten un acuerdo sustancial con un cliente, como sentarse, ok, yo ofrezco estos servicios, supone que me pague estos términos, ¿verdad? También se Sí, utiliza sí, también eso, ¿verdad? O los contratos también de servicios, como que, porque a veces también he tenido situaciones de que pues confían a veces en las personas o no hacen unos contratos y de momento tienen unas deudas altas y claro. esta persona no te paga, entonces ¿cómo las fuentes cómo vas a pagar o Claro. cómo probar cuál fue los servicios que diste o cuáles fueron los acuerdos? Si ya está todo en un contrato, es más fácil tú poder reclamar ante un tribunal ¿verdad? La factura de tu servicio. No, por eso siempre igual, otra riesgo importante, si ya es algo sustancial de generar un acuerdo entre algunas personas, ¿verdad? Sea familiares o entre amigos, o ya con un cliente, haga un contrato, ponga las estipulaciones que ustedes tienen que entregarle, cuál es la cantidad total, los periodos de pago, muy bien Y estipulado. también, ¿verdad? Que a veces hasta a uno le pasa, como que a veces hay ciertos factores que si momentos de cancelación, ¿verdad? Si es reembolsable o no, si hasta dónde tú terminas tu trabajo, que sea hasta dónde es que tú terminaste tus servicios y te Claro. tienen que pagar, o si sucede alguna otra cosa después de ese servicio, pues hay que facturar algo nuevamente. Esto Sí, también. adicional también que no esté en ese Sí, porque contrato. a veces uno falla, pues mira, el servicio mío termina hasta aquí. Porque siempre a veces allá pasan algunos contratiempos, algunas cosas que uno no ¿verdad? No tenemos previsto, pero siempre es importante definir cuál es tu servicio, hasta cuándo termina, cuánto es los honorarios y cuáles son las condiciones de ese servicio. Ah, ya sabe, antes de hacer un contrato, visite un abogado o al abogado, porque siempre es importante uno orientarse, crear bien esa factura, ese contrato, ese acuerdo, para que no haya problema, porque créeme, ya una vez hay dinero envuelto, todo cambia. Sí, porque a veces sí, Eso de buena a fe. veces de buena fe, a veces uno hasta actúa de buena fe y Claro. cuando uno viene a cobrar el servicio, pues ahí es que viene todo, te dicen. Ahí encuentran todo lo mal, encuentran todos los defectos y por eso es bueno, ¿verdad? Siempre fijar qué es lo que Sí, estipularlo, el depósito. estipularlo el depósito, estipular qué es lo que tú vas a hacer, detallar ese servicio, cómo van a ser los pagos. También no entregar todo el servicio del producto hasta que no te paguen, ¿verdad? Claro, si lo fías, son otros 20. Pero usted intenta, gracias, usted quiere cobrarle en un periodo ese trabajo, intenta que vamos a plazo, es completo, porque ya una vez la persona a veces tiene ese servicio, ese producto, Es de bien cobrarlo. sí, es bien difícil porque a veces yo digo, después que tengan la necesidad, si tienen que hacer lo que sea, te consiguen el dinero o si tienen que, uno dice como venderle el alma al diablo lo hacen, pero Después, ¿te la ha pasado? después tú eres el más malo, tú no haces esto, tú no hiciste bien el servicio, tú no. Nada, a mí me ha pasado que viene por ahí como dice regateando precios. Y uno pues como que, esa persona quizás no tiene mucho presupuesto, vamos a ayudarlo. Después usted lo ve por ahí en carro nuevo o las redes viajando, dándose unos gustos y usted se quedó como que, ok, yo que es, ¿verdad? Como dice, le hice precio, entonces la persona como que me ha gastado dinero, que también usted piense, si va a proveer un servicio, un producto, piense bien lo que le conllevó obtener ese producto, ¿verdad? O crear ese servicio y cobre bien, que es lo más importante.
¿Algún otro consejo para esas personas que tienen negocio antes de comenzar o ya comenzando ¿verdad? Legalmente que se preparen o Pues que siempre que se preparen, que estén bien orientados, que a veces pues dicen pues no, que o es muy, no es cuestión si es costoso o no, pero a veces pues orientarte pues te ayuda a tener la base de no sí, hacer la no perder dinero? tener error y de no perder dinero al final, porque a veces, por ejemplo, si tú no sabías que tenías que rendir un informe a Hacienda, pues entonces hay multas, hay penalidades. Claro, igual también tenemos que necesitar que está dando los controles, que normalmente cuando, y aparte de negocio, que estamos hablando de emprendimiento, si usted incumple un contrato, pues lleva las multas, penalidades, que por así, yo sé de muchas personas clientes que a veces, pero no sabía, usted no leyó bien el contrato. Sí, porque a veces las personas, la mayoría no lee esto, no leen lo que Problema, no leen. están, no leen, o si leen no están conscientes de lo que están leyendo. Pero ya que tú le das la oportunidad de que lea ese contrato, de que se vea bien las condiciones, que tenga tiempo de preguntas y respuestas, pues tú, ¿verdad? Es menos Sí, sí. probable que te vayan a impugnar o te vayan a cuestionar un contrato. Así que es mejor usted invertir en una consultoría con un contador Sí, la porque nada. sí, porque entre economizar tiempo, dinero, esto, malos horarios, multas, penalidades y, ¿verdad? Esto, por lo menos eso es lo que muchas personas exitosas en sus negocios, pues siempre tienen su buen equipo. Es así. Y siempre usted puede ver podcast, leer el libro y siempre dicen que es un buen abogado, abogada, un buen contador, luego contadora, financieros también son muy, muy importantes. Y hay otra cadena también, ahora mismo también está la parte esta de mercado, ¿verdad? Que es una inversión que hay que hacer en el negocio. Y entre otras cosas, ¿verdad? Y Pues también son tener, muchas cosas. ¿verdad? Una buena red de profesionales o de compañeros que siempre ayudan. Bueno, siempre está el que ayuda y el que no, pero que siempre alguna duda que tú tengas, pues tú puedes coger el teléfono, mira, me pasa esto, o Sí, sí. cuánto cobras por este servicio, o cuánto, o en tu caso, ¿qué harías esto? Sí, uno ¿Qué ya harías? sabe todas. Tú no sabes, yo lo hago todo. Créeme, va en una parte que necesitas orientación o mentoría de alguien. Así que cóla con calma y sea humilde en términos de educación. No, y que no es, el emprendimiento no es fácil tampoco. Sí, sí. A veces te lo quieren vender como esta historia bonita de Conlleva mucho de sacrificio. fantasía o de amor y conlleva muchos sacrificios, esto, muchas tensiones, como yo Inversión. decía, o algo, ¿verdad? Algunas personas que yo escucho que era como que este es un deporte extremo, Claro. es un deporte extremo, el emprendimiento, porque es básicamente todos los meses uno empieza en cero. No hay una vez, esto, te puede ir bien un mes, el otro no, pero es Claro. como que tú empiezas desde cero y estar consciente de eso, ¿verdad? De que no es, sí hay historias de éxitos y historias bonitas, pero también están los momentos difíciles o las situaciones difíciles y es saber de que todo eso es normal. Por eso es que siempre es importante, pues, poder orientarte con tu abogado, con tu contable y también, pues, con algún, ¿verdad? Dependiendo de la carrera o de, ¿verdad? De lo que estés llevando esos expertos en distintas materias, porque en algunos casos, pues, depende del emprendimiento, pues, no solamente el emprendedor, el que diga, el abogado o el Hasta los contable, proveedores también. proveedores, a veces necesitas algún gestor para También. alguna licencia o, ¿verdad? Otro tipo de profesionales que a veces uno no sabe Así que es. son necesarios. Por eso yo siempre, ¿verdad? Fíjate, se viene al principio, eso está hablando con eso mismo de que no es tan fácil, también las inversiones que hay que hacer. Una persona necesitaba unos servicios de fotografía y video, entonces, pues, quería que alguien que fuera económico, pero con calidad. Se están hablando de eso como que yo, mira, cuando yo empecé, que era tenía la revista Centrado hasta el Pacho, hace 2016 por ahí, hacía cobraba un videos sencillos a comerciantes, y era con el teléfono estábamos grabando, y era editando todo. O sea, al principio decía, pero es que ese teléfono, con teléfono, eso supone que sea más barato, entonces como que, mire, como él está bueno de barato para lo que es. Pero ok, pues siempre era como que era ese problema con los diferentes comerciantes. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Pero que si esto es así, vamos a comprar más equipo, vamos a educarnos, mejorar la calidad del servicio, ¿verdad? Y el producto. No sé, ahora es que estamos caros, pero era casi cuando estábamos con teléfono éramos caros, no sé, o era muy sencillito, entonces ahora que nos educamos, evolucionamos. No siempre, yo creo que
La dignidad del trabajo, ¿verdad? Saber lo que tú vales con tu trabajo, saber cuál es tu valor de tu servicio, de la calidad de tu producto. Y creo que después que tú estés seguro de tú mismo, de la calidad del producto y del servicio, la gente o las personas te buscan. Ujú. No porque sea barato, económico, es porque eres tú y sabes la Claro, calidad del trabajo que hace. A veces me pasa, no, que si eso es algo sencillo, por más sencillo, siempre lleva. Tienes que prepararte, tienes que mínimo sus 15 o 20 minutos, pero para sí. ti tú ves eso fácil, pero ver el documento, verificar que se presentó bien, Ujú. digitalizarlos. Sí, la gente entiende que antes Hay de unos pasos antes de que llegara ese resultado, hay unos pasos que uno ya se lo sabe, pero como quieras es tiempo de uno y es también la responsabilidad de uno hacer. no, por eso mismo, antes de sentarse, ven, el profesional se sienta y a atenderlo en su oficina, antes de sentarse ahí, hubo una educación, una inversión en tiempo, dinero, montar esa estructura de oficina, tener empleados, Sí, hasta todo el equipo que se conlleva, ¿verdad? sí, Para los equipos, porque proveer ese servicio. no, y ahora, pues, ahora también, pues, la gente últimamente también es visual, la oficina se tiene que ver linda, se tiene Sí. que ver casi de revista ahí en Le pide. pie. A veces digo, yo sospecho de eso, porque a veces es imposible que tú con el trabajo que tengas, Claro, tu oficina vaya a estar sí. recogida o vaya a estar ya casi como una revista de IKEA, y yo es que no, Sí, porque es aquí imposible. a mí sí me tengo que tener aquí la recogida aquí en la oficina, pero okey, si estoy en día, pues quizás, ¿verdad? Puede ser más recogida, pero hoy que estamos grabando, pues tuve que sacar un montón de cosas, tengo varias luces aquí, las cámaras, y se pone con un pequeño reguero hasta que uno termina, entonces uno recoge, pero que sí, no sirve va a estar como que es así de Sí, reguero. como que ¿verdad? Que últimamente, pues, la gente a veces es hasta más visual, pero Ujú, sí, siempre uno estar seguro de lo que tú estás haciendo, estás proyectando, y ya también la experiencia, ¿ves? Ya yo llevo como 17 años, ujú. ¿verdad? Como abogada y, y, y es difícil porque cuando uno está emprendiendo son distintos sombreros que tú tienes. Claro. Estás tú haciendo tu trabajo, pero también está, pues, el contable, que si las trimestrales, que si hay una auditoría, Ujú. que si la póliza, que si Hay que pagar, hay que pagar. las trimestrales, que si el fondo y uno, diatre, es como que Sí, no es fácil, no es fácil, es aparte difícil, del servicio porque que el producto que diatre, ofrece, como que ¿verdad? uno Está trata de, a veces, diatre, uno tiene que echar para adelante, pero también. Bueno, licenciada, para ir resumiendo, ¿qué servicios otra vez ofreces para que las personas que quieren contratar? Bueno, ofrecemos consultorías ¿verdad? A individuos y a empresas, dirigidos, pues, a la organización, tanto planificación personal como planificación comercial, ¿verdad? Los asistimos ¿verdad? Desde cero, ¿verdad? Que es Ujú. lo que tú necesitas, ya sea para planificar ¿verdad? Tu vida o planificar tu negocio. Y también, pues, entonces hacemos notarías, escrituras, sí, ¿verdad? Escrituras de cierre, compraventa, hacemos Fíjate que los eso, dejeritos, donaciones. todo el aparato de sucesiones desde cero. Ok, muy bien. Contratos, ¿verdad? Si usted tiene, hay que hacer un contrato para un cliente, un acuerdo Sí, entre familiares o colegas. contratos de arrendamiento, ¿verdad? Operating agreement también, Ujú. resoluciones corporativas. Sí, Y hacemos que si tú estás emprendiendo y no sabes que es una acción corporativa, tienes que hacerlo. Eso también, Operating Agreement, ¿verdad? Es parecido, que estipula, como mencionamos ahorita, todo lo que conlleva en ingresos, ganancias, pérdidas, quién firma, quién puede cerrar el contrato. Sí, la resolución corporativa es como un resumen en cuanto a las decisiones de la empresa, a las reuniones, o quién es la persona que va a estar encargada de firmar los cheques, o de abrir la cuenta, o de firmar un contrato, o hacer una compraventa. Esa es como que Es muy importante. como si fuera una minuta de las decisiones que se toman en la empresa. Y cuando hay una cuenta, que yo creo que la mayoría de los bancos te piden que tengas una resolución Sí, corporativa. casi no todos los bancos o cooperativas te piden que tienes que tener una resolución corporativa de haber de quién firma. También, ¿verdad? Para contratos gubernamentales o de empresas también te piden una resolución corporativa para quién es el que está encargado de firmar
muchas veces también, ¿verdad? Para compraventas de propiedades, pues también te piden una resolución para decir quién es la persona. Cuando la resolución corporativa es como que el documento, la licencia casi de una corporación. Sí. Entonces, licenciada, ¿dónde la consiguen otra vez? Nos consiguen mira esto, por teléfono al 787-45 cuenta 8163 y al 939-281-0124. ¿Y las redes sociales? Yesenia Centeno los offices, pues, y en no tanto todas las plataformas, pero así como, ¿verdad? En estos días casi desde WhatsApp, que si correos electrónicos, Messenger, el DM de Instagram privado, ya, También. ¿verdad? Ahora es bien difícil porque ahora como que te consiguen en todos lados. Bueno, licenciada, muchas gracias por estar a sacar su tiempo, que está muy ajoradita. También esperamos a llamar a mi otra hermana, que es la creadora de Cosas de Niños, que también llevamos casi como 3 años para entrevistarla. Y a mí me puedes conseguir en todas las redes sociales como S2PR para consultoría de contabilidad, fotografía y video para emprendedores y talleres también. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima.